siga bendiciendo en esta mañana. Y hoy quiero hablar del libro de Hechos, aunque ya tuvimos un estudio que nos dio Moisés sobre el libro de Hechos, pero siempre es bueno recordar aquellas cosas que hacían los primeros cristianos, los cristianos primitivos, cómo ellos formaron la iglesia, cómo ellos se reunían y cómo ellos hacían todo lo que nos ha mandado el Señor que hagamos y que lo recordemos. Hoy voy a hablar de los rasgos valiosos de la primera iglesia, los rasgos valiosos de la iglesia. Y en esta primera mirada primitiva vamos a ver unos rasgos característicos cotidianos de los creyentes. Y estos rasgos deben de despertar la conciencia de cada uno de nosotros para practicarlo y ponerlo por obra. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 2, del versículo 41 al 47. Y dice así, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Un prototipo adecuado para que la iglesia lo ponga por obra. Los rasgos valiosos de una iglesia, pero también podría ser las claves idóneas para un ministerio eficaz. Claves idóneas para un ministerio eficaz. Por tanto, aquí la iglesia del Señor era una iglesia que recibía la palabra de Dios con gozo y con alegría. Y el primer punto, la primera joya digna de mencionar y de que no se nos olvide, es que los primeros creyentes eran un pueblo que recibía la palabra de Dios con regocijo, con alegría y con regocijo. El versículo 41 nos dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estos creyentes primitivos recibieron la palabra con mucho regocijo. Y este era el primer rasgo característico de la verdadera iglesia de Jesucristo. De hecho, esto es lo que define a una iglesia, el gozo y la salvación. Una iglesia es un pueblo o un cuerpo de personas que recibe la palabra de Dios. No están recibiendo un grupo de ideas políticas, ni ninguna cosa parecida, ni ningún pensamiento filosófico, ni ninguna regla, ni filosofía humana, ni una postura, ni una religión. Están recibiendo la palabra, la revelación del Hijo de Dios, el cual se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros. Dios se revela a sus discípulos en Jesucristo, como se reveló a cada uno de nosotros. Y Pedro, que fue el vocero de sus discípulos aquí, él está proclamando acerca de Jesús. En sus sermones él hablaba acerca de Jesús, y Dios habló al mundo mediante Jesucristo su Hijo. Y los creyentes primitivos recibieron la palabra, pero la recibían con regocijo, con gozo, con alegría. Nótase la palabra aquí que dice recibieron. Una iglesia verdadera, un cuerpo de creyentes, no solo oye la palabra de Dios, no solo se conforma con estar presente o unirse a las multitudes que les rodean para ver lo que sucede, no solo se siente con mente vaga y un corazón cerrado. Una iglesia verdadera de Jesucristo recibe la palabra de Dios y le da cordialidad a la palabra de Dios y una deseosa bienvenida
porque la cree, la ingiere, la degusta, la vive, la practica y la experimenta, y desearía que al guardarla también otros se regocijasen en ella como nosotros nos regocijamos en la palabra de Dios. Nótase también la declaración, no solo de recibieron, sino recibieron su palabra. No todos los presentes la recibieron. No todo el mundo recibe la palabra de Dios. Como hemos dicho, hay gente que recibe palabras de hombre, pero nosotros hemos recibido palabra de Dios. Algunos quizás estaban allí por razones equivocadas. Otros tenían la mente cerrada y no tenían quizá ningún interés en escuchar la palabra, solamente habían oído de la fama de Jesús y querían acercarse a verlo. Aún otros rechazaban la palabra y rehusaban creer en ello. Pero los que creyeron en ellos recibieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Los que recibieron la palabra de Dios se convirtieron en el primer grupo de creyentes. Se reconvirtieron en la primera iglesia del Señor. Así que nótese los resultados que dieron. Los resultados que dieron es que dice que se bautizaron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, o sea, se formó una iglesia grande. Se añadieron 3.000 personas a los 120 discípulos que quedaban. Una cantidad de personas fueron añadidas y se fueron añadiendo. Dice en Hechos 4:4 que por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que recibimos la palabra de Dios y que oísteis de nosotros y recibisteis la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. En verdad, la palabra de Dios la cual actúa en nosotros los creyentes y tiene poder para cambiar, para transformar, para vivificar y para alentar los corazones de aquellos que andan depresivos, aquellos que andan por caminos distorsionados y aquellos que andan indiferentes y ajenos a la vida de Dios. Por tanto, se bautizaron y se formó una gran iglesia. Recibieron la palabra de Dios con gozo y con alegría. Pero otras de las cualidades, de los valores, de las joyas, de los tesoros que tienen los creyentes y la iglesia primitiva es que era un pueblo que perseveraba continuamente. ¿Y en qué perseveraba continuamente? Perseveraba en 4 cosas muy importantes que la iglesia tiene que hacer para que sea eficaz su ministerio, para que sea eficaz su proclamación del Evangelio, cada creyente y cada ministro de Dios. Y es, lo primero, los creyentes perseveraban primero en la doctrina. Hay que aprender a la doctrina de Cristo. Hay que aprender por qué y enseñar a las personas por qué Jesús es Dios. Eso es cristología. ¿Por qué Jesús fundó la tierra junto con el Padre y el Espíritu Santo? ¿Por qué a Jesús se les llamaba Señor y Dios mío, siendo encarnado en un cuerpo humano? Hoy en día son muchas las personas que niegan que Cristo sea Dios. La enseñanza y la instrucción de los apóstoles incluye tanto lo que Cristo enseñó como también su muerte, su resurrección, su ascensión y su exaltación, que hoy está ascendido y ensaltado en gloria a la diestra del poder de Dios, intercediendo por ti y por mí y por toda la humanidad, incluso por los que no creen en Él. Son las mismas enseñanzas las que nosotros predicamos que las que aparecen en el mismo Testamento, porque nosotros tenemos la Biblia como palabra de Dios, como la voz de Dios. Y los discípulos lo sabían así, y por eso ellos escribieron a varias iglesias, a varios grupos de creyentes, lo que habían oído y lo que recibieron de nuestro Señor Jesucristo, lo escribieron en carta y lo difundieron por las demás iglesias, para que ellos no tuvieran de menos, sino que ellos también pudieran apreciar la joya y el tesoro valioso que era la palabra de Dios. Hay un pensamiento aquí, hermanos, dice: nótese
Y notemos que hay un hecho impresionante, que podemos recibir la salvación, podemos estar arraigados y fundando en el mismo mensaje de Cristo, que Dios nos ha dado las mismas instrucciones para arraigarnos y darnos fundamento. Podemos tener una genuina y divina o dinámica experiencia apostólica y tener madurez en el Señor. Podemos creer y conocer al Señor tan íntimamente como los demás creyentes. De hecho, si no fuera así, queridos hermanos, nos quedaríamos cortos, ya que tenemos la misma doctrina e instrucción que los que ellos tenían. Y lo primero que era joya preciosa que ellos hacían era en la comunión que el Espíritu Santo da entre los creyentes. Y significaba mucho más que la asociación secular de varios grupos o club cívico. Hay una diferencia, hombre, entre la participación comunitaria, que es una diferencia muy grande, y la espiritual. La comunitaria se basa en una asociación, por ejemplo, de vecinos, por ejemplo, y la participación espiritual se basa en una unión espiritual. Y todos somos uno en un cuerpo. Aunque uno sea ojo y uno sea mano, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener comunión los unos con los otros. En la casa, en la iglesia y en la calle. Por tanto, la comunión es muy importante. Es muy importante. Es muy importante tener una vida unida. Compartir experiencia, compartir testimonio, compartir necesidades, compartir nuestros dones entre uno y otro. También podemos observar algunas cosas en la comunión de este pasaje que nos enseña. Y es que los nuevos creyentes esperaban la comunión porque se reunían unos a otros para aprender las Escrituras y en la adoración y la cena del Señor. Se reunían en la iglesia para aprender de las Escrituras, pero también para participar de la cena del Señor juntos y para enseñarse entre ellos. La comunión prohíbe una vida solitaria. Ya conocéis que hoy en día hay muchos creyentes que dejan de venir a la iglesia, pero hay otros que practican los cultos a través de los vídeos que reciben de otra congregación de largas distancias y creen que no tienen necesidad de ir a la iglesia. Y eso va contra los mandamientos de Dios. Los nuevos creyentes experimentaron la comunión porque se unían juntos. La comunión prohíbe una vida solitaria. Un compañerismo se mantiene cuando perseveran en las Escrituras y en la adoración junto a la iglesia. Una vida sencilla, solitaria, es imposible. El cristiano al principio lo ve como un asunto personal, pero se convierte también en un asunto social. Individualmente el creyente está conectado con Dios, pero también con otros creyentes debe de estar conectado el cristiano. Nosotros podemos estar en el trabajo solo, podemos orar, podemos hablar a Dios, podemos tener a Dios en nuestros corazones y en nuestra mente todo el día. Pero necesitamos tener comunión los unos con los otros, reunirnos y venir a la iglesia. No estar en la casa viendo los vídeos teleconferencias. Los vídeos teleconferencias antes hechos que salen en la televisión. Y así decir que no podemos, que no tenemos necesidad de ir a la iglesia. El creyente tiene una vida interior y exterior. El creyente se convierte en una organización viva cuando vive en unión, en comunión con la iglesia. Pero no cuando es una persona apartada. Para Dios muchas personas santas y viven apartadas no están cumpliendo con el compromiso que Dios quiere. El creyente solamente puede hacer esto en una relación con los demás, vivir una vida en comunión. Ser cristiano significa que el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas, ha entrado en la vida de los creyentes y por tanto Él colocó en el cuerpo a cada una de las personas.
El Espíritu de Dios mora en el creyente y mora en la iglesia, al igual que también en el individuo mismo, en nosotros mismos. Por tanto, debemos de tener comunión, debemos de reunirnos. Debemos reunirnos también en la comunión, pero también para participar en la cena del Señor. El partimiento del pan significa que los creyentes principales observaban y recordaban la muerte del Señor. La celebración era muy a menudo, ¿pero por qué? Porque la Santa Cena fue una ordenanza. Fue una ordenanza, pues, dada por el Señor Jesucristo, que simbolizaba su muerte. Fue su muerte lo que nos salvó, hermanos, y no nuestras prácticas ni nuestras cosas. Y esa muerte fue la que nos reconcilió con Dios, porque estábamos enemistados contra Dios y andábamos perdidos y alejados de Dios. De hecho, esa muerte nos hizo nuevas criaturas y nos llenó del Espíritu Santo y ha hecho que llevemos fruto para con Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo se lo debemos al Señor y a su muerte. Todo. Por eso la cena del Señor simboliza todo eso. Y debemos de anunciar y proclamar su muerte para no olvidarnos, pero también proclamar su resurrección. Porque Él dijo que volvería de nuevo. Querer recordar y agradecer a Dios el amor que muestra mediante la muerte de su Hijo es para nosotros un sacrificio digno de alabanza. Porque con ello honramos al Señor. Con ella honramos al Señor. El Señor ordenó que sus discípulos pues la celebraran con frecuencia. En las oraciones, no solo en la comunión y en la cena del Señor, sino que nosotros debemos perseverar continuamente también en las oraciones. Los cristianos primitivos eran personas que perseveraban en las oraciones. La idea es orar también en la iglesia, no solo en tu casa. Oraciones unidas con el cuerpo de Cristo, para orar los unos por los otros. ¿Cómo puedo yo orar en mi casa de frente a otra persona? No está esa persona en mi casa. Podría orar por teléfono, podría orar individualmente por ella, sí. Pero aquí en la iglesia oramos los uno por otro personalmente, cara a cara. Y también por eso debemos de perseverar continuamente en las oraciones. Oraciones unidas en el cuerpo de creyentes. Mediante la oración lograron tener una comunión muy íntima con Dios, todos los creyentes, y entrar en su presencia. No estaban más cerca de Dios que cuando se acercaban mediante la oración. Entonces sí que estaba el pueblo de Dios cerca de Dios, cuando juntos se acercaban mediante la oración. Mediante la oración recibieron cosas grandes de Dios, recibieron provisiones de Dios, tanto para el alma como para la vida, como para el espíritu. Por consiguiente, era un pueblo que perseveraba continuamente, pero también era un pueblo que conmovió las almas con el temor de Dios. Nosotros también le tenemos y le debemos una reverencia a Dios. Esto nos habla de una santidad. Las personas que conmovían a las almas con el temor de Dios, el temor no significa fobia o terror. Quiere decir un temor piadoso, un temor de Dios por su disgusto que tiene Dios contra el pecado y el odio que siente Dios al pecado. Nosotros también debemos de aborrecer el pecado y vivir en santidad. Un sentido santo y consciente de la presencia de Dios que está delante nuestra, para vivir con temor y temor delante de Dios y en reverencia delante de Él. Estar consciente que Dios está obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. No podemos ensuciar el templo del Espíritu Santo. Tener también un sentido de maravilla y de temor es el hecho de
observar cómo actúa Dios mediante de nosotros con su Espíritu. Nótese qué es lo que conmueve aquí al público al estar consciente de la presencia de Dios. Lo conmueve las señales y las maravillas que hizo en aquellos momentos, que hicieron los apóstoles. Y había muchas maravillas, como sanar al mudo, como sanar al cojo, sanar a la mujer de flujo de sangre, resucitar a los muertos. Todas esas maravillas la pudieron ver y la percibieron, y por eso la practicaban, y por eso en las oraciones ellos perseveraban, porque sabía que Dios tenía el poder para levantar a las personas y sanarlas. También vemos que no solo era un pueblo que perseveraba continuamente, no solo era un pueblo que recibía la palabra con regocijo, sino también era un pueblo que conmovió a las almas con el temor de Dios. Pero también era un pueblo unido que participaba del ministerio. Un pueblo unido que participaba del ministerio. Unidos, cada uno con nuestro don. Y todos a una participábamos de la obra eficaz del ministerio y llevábamos a efecto las claves eficaces para que el ministerio sea eficaz. Las claves que se dan para que un ministerio sea eficaz. Porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación. A todos nos ha sido asignado, no solo a un pastor y a un ministro, a todas las personas. Todos debemos de predicar, todos debemos de hablar con el Señor, cada uno en su orden y en su debido tiempo, porque el Señor manda que testifiquemos y que hablemos de Él. Estas personas, un pueblo unido que participaba del ministerio, era una iglesia que se preocupaba por los demás, sentía amor por los demás. Era una iglesia generosa y desprendida. Tenía gratitud hacia las demás personas. Eran personas que estaban unidas, que tenían un ministerio en común y crítico. Dice en el 42-45, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los creyentes que profesaban eran verdaderos creyentes. Eran de esos que realmente creían en el compromiso que Dios le había dado, le había puesto. Los creyentes estaban juntos, como ya hemos dicho. Esto quiere decir que estaban unidos en un mismo lugar porque tenían el mismo deseo, porque tenían el mismo llamado, porque tenían la misma mente, porque tenían el mismo propósito. No significaba estar en un mismo lugar solo, en un mismo lugar local. No hubieran estado juntos de no haber sido por el mismo Espíritu que es el que nos ha unido a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí y por eso debemos de ser un pueblo que participemos unidos en el ministerio de Dios. Unidos. Los creyentes vendían sus propiedades, sus bienes y usaban su dinero para ministrar a los pobres y necesitados. Por eso el Señor tuvo que censurar a aquel joven rico que vino en Mateo 19, 16, 30, diciendo: Señor, ¿qué haré para recibir el reino de los cielos? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Y él dice: ya eso lo he hecho. Y el Señor dice: ve y vende todo lo que te tienes, y entonces te harás tesoro en los cielos. Los creyentes vendieron todas sus posesiones y usaron el dinero para ministrar a los pobres y a los necesitados. Los creyentes estaban juntos en el mismo lugar. Pero ahora notemos como el joven rico, ¿quiénes son los ricos de este mundo? ¿Y quiénes son los pobres de este mundo? Una persona rica es cualquiera que tiene más que los demás, y la inmensa mayoría del mundo tiene muchas cosas que dar y no la dan. Una persona rica es cualquiera que tiene más que los demás. Una persona rica es alguien que tiene cualquier cosa que puede devolver luego
de satisfacer las necesidades de su familia. Esto es lo que dice Cristo y la Biblia, que teniendo sustento y provisión estemos contentos, que colaboremos y participemos con aquellos que lo necesitan. ¿Quién es rico? Rico es el que tiene cualquier cosa que sobrepasa su necesidad. Por tanto, no debemos almacenar cosas que no necesitamos. Dios nos da en el pan necesario cada día, y lo necesario para vivir. Lo que Cristo demanda es que demos de todo lo que somos nosotros, entregarnos para los demás, entregar nuestras palabras de amor hacia los demás y nuestro consuelo hacia los demás, y satisfacer las necesidades de nuestros familiares y más de los de la fe, los hermanos de la fe, proveyéndole para sus provisiones si están pasando necesidades. Esto es lo que dice Cristo en la Biblia, no lo digo yo. Cristo demanda que vamos a seguirlo y que debemos darnos por entero a Él. Imagínense si los creyentes entregaran con toda honestidad y sinceridad toda su vida a Cristo, dando todo lo que son y lo que tienen a causa de evangelizar el mundo. Imagínate cómo crecería la iglesia del Señor. No porque la gente recibiera y vinieran por la comida, no, sino porque la gente van a ver el amor de nosotros, pero también van a ver que la palabra de Dios es verdadera y que tiene poder. Cuando vean que hemos sido drogadictos, que Dios nos ha sacado después de tantos años de adicción. Cuando vean que hemos sido enfermos y que ahora nos encontramos bien. Cuando vea que nosotros lastimábamos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestras madres, y que ahora la amamos con un amor inmenso y la cuidamos en su vejez. Un pueblo que unido participaba en el ministerio. Pero también ella, para terminar, y lo quinto es de las joyas que tiene que tener la iglesia del Señor, es que la iglesia del Señor debe ser un pueblo que adora y glorifica a Dios diariamente. Adora y glorifica a Dios diariamente en su casa, pero también en la iglesia. Los creyentes estaban orando en el templo. Oraban y asistían a las horas regulares de oración y de adoración. Adoraban y oraban a Dios. Qué bueno es que aprendamos a tocar instrumentos musicales. Qué bueno es ponerlo por obra y empezar ya a participar. Yo le dije a Moisés que yo toco la guitarra y que voy a empezar a tocar la guitarra. Él me ha dicho que él también quiere aprender la guitarra. Y si es posible, los que quieren aprender, pues podemos quedar algún día aquí en la iglesia y aprender a tocar la guitarra. También sé tocar la corneta, también sé tocar piano. Así que la corneta, he tocado mucho la corneta, pero ya no hay pulmón para eso. Pulmón no hay para eso. Los creyentes adoraban en el templo, adoraban en sus casas, yendo de casa en casa, estaban disfrutando del compañerismo, comiendo y celebrando la cena del Señor juntos en recordación de la muerte de Cristo. Los creyentes estaban adorando con alegría y sencillez de corazón. La palabra unidad significa sinceridad. Unidos en sinceridad y en verdad, sin dureza, sin aspereza. Los corazones tienen de ser tiernos y suaves para adorar a Dios y fáciles de dejarse tocar por Dios. Porque adorar es entrar en la presencia del Señor. Es cantar a la hermosura de su nombre. Es darle la gloria de vida a su nombre. Es decirle: solo tú eres digno de alabanza, Señor, y de amor. Eso es adorar. Adorar es amar a, en este caso, amar a Jesucristo. Pero que esta actitud sea de alegría, de contentamiento y de regocijo. Por eso los creyentes estaban alegres y contentos cuando ministraban y obedecían al Señor en adoración. Hay un pensamiento que imaginémonos la conducta radical y transformadora que tenían estos creyentes primitivos,
¿Qué es lo que pudo causar tal conducta radical? De que ellos cambiaran de ser judíos a ser creyentes y que proclamaran a Dios. Y eso fue la proclamación pura de la palabra de Dios, no adulterada, no una palabra adulterada de Cristo. Ellos daban todo lo que tenemos y todo lo que tenían, y nosotros somos un requisito necesario, como ellos eran un requisito necesario para poder dar y hacer un cambio, una transformación a las personas que se acercan a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz y niéguese cada día a sí mismo. Los creyentes estaban adorando a Dios. Dice el Señor en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbres. Los resultados de esa alumbración, los resultados de esa adoración diariamente eran recompensas para la obra del Señor. Ganaban el favor de la gente y el Señor agregaba más alma a la iglesia. Es para lo que nos ha llamado el Señor, para ir por el mundo y predicar el Evangelio y bautizando a la gente, a todas las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer discípulos en todas las naciones. En todas las naciones. Por cierto, quiero que oréis porque nosotros, Alba y yo, queremos comenzar en Colombia una obra. Y en Navidad iremos y empezaremos. Y ya arreglaremos todo el papeleo, estaremos yendo y viniendo y arreglaremos todo el papeleo para comenzar allí una obra. Queremos comenzar una obra con el permiso de la Iglesia de Cristo, una obra que sea un ramal de aquí, de la Iglesia de Cristo, allí en Calva, en Colombia. Los creyentes adoraban a Dios, los resultados eran orden, ganaban el favor de la gente y el Señor agregaba alma. La salvación es una experiencia presente hoy en día y verdadera. Y también fue pasada y futura. Futura para aquellos que van a creer a través de nosotros. Presente para nosotros y pasada para todos los que creyeron. La idea es que aquellos que se salvan se agreguen a la iglesia día a día. Aquellos que oyen. Y eso es lo que pretendemos, hablar la palabra de Dios, cantar, glorificar a Dios, reunirnos en las casas, visitar las personas, hasta congregarnos en un local y poder constituir una iglesia que adore y que glorifique el nombre del Señor. Así que, hermanos, por medio de los que habían oído, la iglesia crecía y los varones que se acercaban fueron como de 5.000 personas que se acercaban. Yo quiero dejaros con este pensamiento, que los rasgos valiosos de una iglesia no debe de faltar en nosotros. Es un pueblo que se regocija en la palabra de Dios, es un pueblo que persevera continuamente en la oración, en la doctrina, en la comunión, en la cena del Señor. Es un pueblo que conmovió a las almas con el temor de Dios. Es un pueblo unido que participaba todos juntos, que vendían sus posesiones y que se la daban a los demás. Y era un pueblo que adoraba diariamente al Señor, en el templo, en la casa, con alegría de corazón. Y que el resultado era que se agregaban muchas personas y que recibían el favor de mucha gente. Esa es la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga grandemente.